Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, está con nosotros. Él nos ha traído una publicación que ha presentado recientemente, pero antes quería abordar con él también el tema de la sociedad en la que estamos viviendo, el tema del maltrato con la mujer, el tema de la violencia, el tema de que una congresista tenga estas expresiones que, sacadas de contexto, no resultan ofensivas y se replican, y si uno las escucha de una congresista, pues no. Y de este tema de las redes sociales que hablaba con Mauricio Mulder, yo no sé si la Defensoría atiende o no atiende este tipo de casos. Por ejemplo, lo dicho por Rafa León, ¿la Defensoría es un ente que tiene competencia en esto o no? Bueno, a ver, ¿O puede emitir una opinión como lo hizo el Ministerio de Cultura en su momento o no? Bueno, en realidad, primero permíteme tocar el tema. Decididamente no existe el derecho al agravio, el derecho al insulto, no existe. Más allá de que puedas disfrazarlo, que puedas utilizar algún personaje, ese derecho no existe. La libertad de expresión se ha construido a lo largo de los años, ya es una de las bases de la democracia, pero fundamentalmente para que haya un debate de ideas, para que haya una confrontación de posiciones. Yo no respeto necesariamente las ideas si es que estas ideas no han sido sometidas a un escrutinio de verdad o un escrutinio de justicia si se trata de leyes o de instituciones. Pero cuando las opiniones o los artículos se detienen en supuesto defecto de las personas, ahí no hay debate de ideas, ahí no hay enriquecimiento de la sociedad. De manera que desde ese punto de vista es absolutamente discutible, cuestionable, que ahí haya propiamente un ejercicio de la libertad de expresión. Pero estos temas siempre, no solamente en el Perú, siempre han sido materia de un debate. Y respecto de si la Defensoría puede o no opinar, yo creo que si esto termina siendo recurrente, si continúa, lo hemos discutido en la Defensoría y vamos a eventualmente sacar un pronunciamiento, pero queremos ver cómo se desenvuelve. ¿Y por qué queremos ver cómo se desenvuelve? Porque la mejor respuesta está en desafiar el debate de ideas y no identificar defectos, deficiencias de supuestos de las personas. Claro, es decir, poder escuchar la respuesta y poder ver cómo responde la sociedad a estas provocaciones. Y los propios supuestos afectados. ¿Y los afectados? Sí. Claro, porque tienen los mismos derechos que tiene el otro, digamos, en una sociedad democrática y libre como la nuestra, y eso tiene que garantizarse, ¿no? Así es. El documento que nos ha traído habla más bien de los conflictos sociales. Estamos en un momento en que el gabinete se ha propuesto destrabar una serie de proyectos. Necesitamos urgentemente reactivar la economía del Perú. El Perú está registrando crecimientos muy por debajo de su potencial y una traba más que va a tener, además, por supuesto, de los casos de corrupción y de las exigencias que va a pedir ahora la Contraloría, el propio Congreso, para poder darle luz verde a los proyectos de gran envergadura, infraestructura, mineros, lo que fuese, va a ser también cómo resolvemos conflictos sociales. Hemos venido de una historia en que los conflictos se solucionaban o se nos hacía creer que la solución pasaba por una mesa de diálogo que o no cumplía, ¿no? O simplemente le heredaba el gobierno siguiente y tenía nuevamente que ponerse al tanto de los compromisos adquiridos. ¿Cuál es la situación y qué tan cruda es esa realidad revelada aquí? Este documento hace una retrospectiva de los últimos 13 años de presencia, participación de la Defensoría del Pueblo en conflictos sociales. 1000 casos se han analizado y hemos hecho trabajo en más de 500 conflictos. ¿1000 casos? 1000 casos en los últimos 13 años. ¿1000 casos, ¿no?, de conflictos sociales? De conflictos sociales. Es decir, que hemos tenido 1000 conflictos sociales. No necesariamente, lo que pasa es que los conflictos se repiten. ¿No? Y entonces mutan. Claro, se puede. Mira, te pongo un dato complementario a este que estoy dando. Existen 2.500 actas de mesas de diálogo y 1.000 acuerdos que hasta la fecha no se cumplen. 2.500 actas de mesas de diálogo. ¿Qué gobierno es el que tiene el récord de mesas de diálogo? ¿Toledo? ¿Humala? Bueno, el de Humala es uno de los que más actas tiene. No te puedo dar el dato exacto porque no sé, pero es uno de los que más tiene. Pero independientemente de eso, el problema yo diría que va por el lado de en qué momento aparece el gobierno a dialogar, a enfrentarse a situaciones de confrontación y de conflicto. El 65% de las veces llega tarde, es decir, cuando ya escaló el conflicto o cuando ya hay crisis.
en esta circunstancia es muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo razonable. ¿Qué es un acuerdo razonable? Es un acuerdo que refleje la verdadera intención, la verdadera vocación de las partes, pero además que sea viable los acuerdos. Porque cuando ya hay una situación muy crítica, muy a menudo se toman acuerdos simplemente para desinflar el conflicto. El incendio en el momento, o sea, sí, agarro el extintor y lo aplico. Es decir, el diálogo como el remedio, el diálogo reactivo, no el diálogo como... Pero es el diálogo bamba. Es el diálogo bamba. Porque en el fondo no hay una conciencia ni un compromiso real. No solamente, Sofía, no hay palabra. En el 18%, solamente el 18% de los casos, el diálogo se inicia en la fase temprana. Y cuando se hace así, se consiguen en la gran mayoría de los casos acuerdos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si realmente hubiera una vocación sincera del diálogo y se empezase temprano, tendríamos muchos menos conflictos y el costo sería mucho menos, el costo social, el costo institucional, el costo económico, de lo que tú estás hablando justamente para poder sacar adelante la economía. Entonces, la lección o las lecciones aprendidas tenemos que empezar el diálogo desde un primer momento, con la misma sinceridad, con la misma rigor, con el mismo compromiso que se dialoga con las empresas, debe dialogarse también con las comunidades. Y las empresas como las comunidades, no solamente el Estado, sino las empresas como las comunidades. Ahora, estamos hablando de abstracto, de los proyectos, las comunidades. Pongamos un ejemplo práctico. Bueno, ¿el lote 192 podría ser uno? Sí. Podría ser uno, que está en este momento paralizado. En este momento hay una prórroga de contrato hasta el año 2019 y hay toda una discusión si la consulta se hace extensivo de aquí para el futuro en un supuesto un tercer contrato. Claro, yo escuchaba a la ministra de Energía y Minas en un foro hace relativamente poco tiempo. El lote 192 es, digamos, el lote de donde se extrae el 20%, sí, un poquito menos de todo el petróleo que se produce en nuestro país. Esa es su importancia, es la fuente de petróleo más importante que tenemos en el Perú. En este momento está paralizado. ¿Por qué? Porque la población que está dentro de la zona de afectación de este proyecto, de este lote, ha tomado incluso el lote. Hay conflictos que no han salido mucho a la luz, pero de los que tenemos pleno conocimiento entre trabajadores de la empresa que está a cargo de la explotación de esto y los pobladores de la zona, los ciudadanos, los peruanos que habitan ahí, y esto ha cambiado de manos, pasó de una empresa a otra. Sí. La ministra decía que mientras en el contrato no haya un cambio de afectación, en la afectación no procedía la consulta previa. Estrictamente en ese caso, la comunidad dice que sí, porque el solo hecho de cambiar de contratante o el solo hecho de que vence el contrato y se tenga que suscribir uno nuevo ya amerita una consulta previa. ¿Cómo se resuelve eso? A ver, una respuesta, dos datos primero y una respuesta general. Los datos. Las comunidades no están en contra de la explotación. Yo he hablado con los APUs y ellos no están, en principio, no están en contra. Claro, lo que quieren es la consulta. Permíteme, ¿no? Para redondear la idea. Ajá. Hay pasivos ambientales de explotación de varios decenas de años que lo que se quiere es que se vayan remediando. Las cosas que pide la población no son cosas insensatas, tienen que ver básicamente con compromiso del Estado, básicamente tienen que ver con determinados servicios que el Estado se había comprometido y que no este gobierno, anteriores gobiernos. Hay un compromiso de Humala, de una inversión importante para recuperar una laguna, me parece, en la zona. Y también para los pasivos y también para temas de salud y también para temas de educación. Entonces, lo que se está pidiendo es bastante sensato, pero si nosotros nos negamos a dialogar, entonces la situación se va a complicar. El primer dato es que no están en contra de la explotación. El segundo es que todo lo que se está pidiendo no es algo que se esté pidiendo ahora. Y no solamente eso, sino que además es perfectamente factible que se cumpla. Y la tercera discusión, que es el planteamiento de si hay o no consulta previa, eso tiene que ver fundamentalmente, ¿está dentro de las 65 comunidades? Sí, está. Porque no todas las comunidades, digamos, están dentro de la lista de aquellas que pueden hacer consulta previa. Esta sí está. La segunda es, ¿el contrato que se va a firmar afecta o no
determinados intereses de la comunidad, eso en este momento no lo podemos saber porque ni tú ni yo conocemos cuál es el siguiente contrato. Entonces, en el momento en que sepamos cuáles son los términos de ese contrato, se determinará si es que procede o no procede la consulta previa. Pero mi recomendación es, tiene que dialogarse ya. Si uno va con posiciones cerradas, lo que se va a conseguir es un problema social mucho más grande y mucho más costoso en todos los términos. ¿Que puede llegar a cuánto? Que puede llegar a ¿hasta dónde puede vidas. llegar? Este gobierno no puede darse el lujo de tener las reediciones de conflicto que ha cobrado vidas. Hasta eso se podría llegar. ¿Otro Conga? Otro Conga, otro Bagua. Otro Bagua, perdón. Claro, porque Conga se paralizó, pero en Bagua hubo costo de vidas, ¿no? Ya, hasta ahí podríamos llegar. ¿Han identificado ustedes cuáles son estos proyectos urgentes que si tuviéramos que hacer una lista, digamos, por dónde empezaría? ¿Te refieres a los proyectos donde tenemos que...? Sí, donde hay que empezar a intervenir y actuar y a cumplir con lo que no se ha cumplido. Bueno, en realidad en todos los proyectos mineros, estamos hablando de Las Bambas, estamos hablando de Tía María, todos los proyectos importantes, tanto empresa como Estado, tienen que participar. ¿Cuánta capacidad operativa está inoperativa por conflictos sociales? ¿Se puede hacer un estimado? Eso creo que ni el propio Estado lo tiene claro, pero lo que sí le puedo decir es que cambiando de mentalidad, como ya existen empresas en el Perú, cambiando de mentalidad podemos hacer que los proyectos empiecen a andar. Un ejemplo concreto, en Arequipa hay más de una empresa minera que funciona bien. No quiero mencionar el nombre porque no quiero hacer la promoción, pero hay más de una empresa minera que entiende que no basta con cumplir las normas, que entiende que no basta con cumplir la formalidad, sino se compromete con su entorno social y empieza a hacer... Y trabajan en alianza. Incluso en determinados momentos hasta sustituye la actividad del Estado. Y luego hay una suerte de obra por impuestos que compensan ese tipo de actividades. Entonces, sí es posible que las empresas vayan más allá de la propia formalidad que les exige la normativa para cumplir y sacar adelante sus proyectos. Muy bien, nos ha quedado el tiempo corto, pero le prometo leerlo con rigor, revisarlo y poder compartir con ustedes, cómo no, alguna información. La prevención, me dicen, es nuestra principal arma contra el cáncer de mama, por eso llevamos este cinto rosa. No se olviden, estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama y todas las mujeres tenemos una obligación para con nosotras mismas. Ha sido un placer acompañarlos. En fin, esperamos a la congresista Maritza García este viernes y tendremos más sorpresas, información, análisis para ustedes en los próximos días, como siempre, a las 9 de la noche. Los queremos mucho. Buenas noches.